Muy buenas tardes, pueblo de Costa Rica. El comentario de hoy, de esta tarde, lo voy a llamar Movimiento Revolucionario Juan Santamaría. Dejen de pensar en los huevos del gallo y defiendan su país. Esta es la revolución que necesita este país. Pero aparte de esta revolución que necesita este país, que es el lapicero, para ir en el 2026 a elegir verdaderos diputados y un presidente que verdaderamente nos represente, también necesitamos un pueblo que de verdad se empodere. Y hoy voy a citarles, costarricenses, algunos actos de corrupción del poder más corrupto de Costa Rica, todavía más corrupto que la Asamblea Mafialativa. Es el poder judicial. Es un poder totalmente corrupto. Me llena mucho de indignación pensar en ese joven policía de aproximadamente 24 años, muerto por un sicario de 18 años, con un arma de fabricación israelí. Esperemos que no lo deje libre este poder judicial corrupto, porque siempre hacen lo mismo y después le echan las culpas al poder ejecutivo. En tiempo pasado, ustedes saben muy bien de una noticia que se dio sobre este tipo Choc, que lo encontraron en Londres y lo tomaron preso. Pero ese señor fue dejado libre por una juez de Limón, una tal Rosa. Libera a Choc porque al que apresaron en el aeropuerto de Londres. Qué extraño. En el aeropuerto de Londres sí lo apresaron y lo van a extraditar a Estados Unidos. ¿Por qué en Costa Rica andaba libre? Y allá en Londres ya ahora sí se lo llevan para los Estados Unidos. Porque la embajada de los Estados Unidos sabe la situación de Costa Rica. Pero no, supuestamente el Poder Judicial son nombrados por Dios. Son los dioses de este país. A esta tal Rosa Elena le pagaron 25 melonzotes por dejarlo libre y por eso la despiden. La envían al Buen Pastor y qué extraño. Luego la dejan salir porque supuestamente estaba enferma, como el tal Farid Ayales. Ahora, esta juez está pensionada. El narcotráfico en Costa Rica está en la mayoría de instituciones. Entre ellas podemos hablar de la Corte Suprema, el lavado de dólares en diferentes instituciones como gasolineras, en la Fede Fútbol, en el transporte público, es decir, en los buses, en la ganadería y en hoteles de turismo. Qué extraño, costarricenses. ¿Por qué? ¿Y a qué se debe? ¿Ustedes se acuerdan de aquel tipo Lee que lo habían tomado preso? Estaba en la Fede Fútbol. Véanlo ustedes qué interesantes. En el gobierno de Carlos el Tarado, porque solo ese nombre se le puede dar, hasta se parece a Pedro Picapiedra. En el gobierno de Carlos el Tarado, una empresa de televisión llevaba oro, transportaba oro desde Venezuela a San José. Díganme ustedes. Ustedes más o menos se pueden imaginar cuál empresa de televisión hacía ese tráfico de llevar oro, que posiblemente lo enviaban a Nicaragua y después a Rusia, que ahí es donde va a parar todo eso. Qué extraño, costarricenses. Si estoy hablando de que la mayoría de instituciones están en el asunto del lavado de dólares, ustedes se acuerdan, pueblo, que el tal Carlos Enrique Benavides, que fue dipumafia en el gobierno pasado, hoy está como presidente de la Fede Fútbol. ¿Qué dudas me trae eso? Qué extraño. ¿Por qué y para qué? ¿Qué es el hambre que tienen de poder? Un tal José Manuel estaba pensionado y lo nombran de nuevo en la corte como magistrado. Este señor es del PAC. Este señor está nombrado como magistrado porque lo que querían era subir su pensión y sobre todo ejercer influencia.
Lo trajo una magistrada de la Sala Tercera, amiguísima de Celso Gamboa. Ya ustedes se pueden formar la idea. ¿No es cierto entonces, pueblo de Costa Rica, que el poder judicial está totalmente corrupto? Y vamos a seguir durmiendo de medio lado sin darnos cuenta que el narcotráfico está infiltrado en la mayoría de instituciones de este país. Pongámonos vivos, costarricenses. Por eso, hablemos de un movimiento revolucionario por medio de esto. Porque si digo solo revolucionario, me van a mandar a investigar con 25 efectivos armados hasta los dientes, como si fuera SWAT y como si yo fuera un terrorista. Este es el movimiento revolucionario que yo quiero darle al pueblo de Costa Rica, abrirle los ojos para que entiendan que el poder judicial es lo más corrupto que existe en este país. Y todavía me lleno de indignación, porque ¿cómo puede ser posible que un joven policía que se levantó en la mañana para ir a ejercer su trabajo, para brindarle protección al pueblo de Costa Rica, fuera asesinado por un sicario de 18 años con un arma de grueso calibre de fabricación israelí? Ahora bien, costarricenses, sigo insistiendo, no nos dormamos en los laureles, porque, y sigo atacando al Tribunal Supremo de Elecciones, porque el Tribunal Supremo de Elecciones es todavía más corrupto. Una amiguísima del viejo orejón Oscar Arias. Todos lo saben. Todos saben quién es la magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones y nosotros tenemos que andar con pies de plomo, porque no vaya a ser que nos roben las elecciones, a sabiendas, costarricenses, de que el 85% del pueblo costarricense está a favor del gobierno de don Rodrigo Chávez Robles y todos sus allegados, todos esos ministros que son de lujo. Pero no nos dormamos en los laureles. Dejemos de pensar en los huevos del gallo y defendamos nuestro país. Este Tribunal Supremo de Elecciones, costarricenses, ya le dio luz verde al viejo Otón Solís, otro corrupto, para que integre una coalición, costarricenses. La magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones le dio luz verde al tal Otón Solís, el de la ética, para que participe en una coalición en la que va a participar el PAC, el Frente Amplio, Liberación Nacional. Y no tengamos dudas de que también debe estar la Unidad Social Cristiana. ¿Esto qué nos indica, costarricenses? Que va a haber fraude. Y si va a haber fraude, dejemos de pensar en los huevos del gallo y defendamos nuestro país. Movimiento revolucionario Juan Santamaría. Porque con esto y con muchos fiscales estando en cada una de las mesas que se van a formar en el 2026, no vamos a permitir que nos roben el derecho de escoger a nuestro verdadero presidente y sobre todo también escoger a los diputados que verdaderamente van a representar al pueblo costarricense. Termino diciéndoles lo siguiente, costarricenses, porque estos Figueres y estos Arias Sánchez son como una llaga, como un divieso que carcome la verdadera democracia. Ahora salió una noticia, y a mí me causa indignación, salió una noticia que a esta vieja Figueres, ya se me olvidó hasta el nombre, le dieron un premio, ¿no será que es pagado, costarricenses? Le dieron un premio a la vieja Figueres porque dice que está a la par de Steve Hawking. A mí me causa risas. Debiera de traerme una cegueta para hacerme cosquillas. Una vieja, y escuchen bien, costarricenses, una vieja que se dejó decir que el mundo estaba muy sobrecargado de adultos mayores y que había que eliminar a los adultos mayores porque le salían muy caro al Estado. ¿Hasta dónde han llegado estos progres y estos hipócritas? Esos organismos internacionales que defienden los derechos humanos
pero que son una farsa a la sociedad. Costarricenses, defendamos la patria. Un movimiento revolucionario Juan Santamaría para decir que viva Costa Rica libre de la corrupción que existe en el Poder Judicial.